En la vida hay dos tipos de personas: las que encuentran una razón para rendirse y aquellas que buscan y encuentran maneras de lograr y de ganar. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿La que ante situaciones difíciles termina abandonando o la que está pendiente de buscar maneras de lograr cosas? Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través de su liderazgo. Y bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a un nuevo episodio del podcast Liderazgo en Acción. El día de hoy vamos a hablar de algo que es súper importante, es la importancia de ganar. Bueno, no sé si a ti te gustaría ganar, a ti te gusta ganar. Bueno, yo creo que a todos nos gusta ganar en todas las áreas de nuestra vida, pero justamente de eso vamos a hablar, de la importancia de ganar. Y yo estoy súper honrado, como siempre, de compartir estos micrófonos con mi gran socia y amiga, Yerlinde Araujo. Bienvenida, Yerli. Gracias, Bairito. Yo también súper honrada de estar siempre contigo compartiendo nuestras experiencias, nuestro conocimiento y nuestro aporte a la sociedad en cuanto a liderazgo. Y hoy vamos a hablar de una ley que a mí me encanta, la ley de la victoria, pero tal vez te estás preguntando de qué victoria estás hablando, cómo es esto de que los líderes siempre tienen que enfocarse en ganar, pero ya vamos a ver de qué ganancia estamos hablando. Y quiero dejarles una frase para iniciar, y es que los líderes no se dan por vencido en las derrotas. Una derrota a un líder lo impulsa aún más y lo que dicen es, ok, voy a buscar la manera de hacerlo, y no se quedan allí en la derrota. Y de ese tipo de victoria es de la que estamos hablando. Así que vamos a hablar de la ley de la victoria, que es una de las leyes más poderosas de John Maxwell respecto al liderazgo. Y es una ley súper simple, al parecer, ¿no? Pero que no siempre lo aplicamos, ¿no, Byron? Porque es profundamente desafiante realmente ser un líder que aplica la ley de la victoria, incluso en los momentos más difíciles. Claro, y esa palabrita, no sé cómo te suena, victoria, ¿no? Realmente te empodera, realmente te entusiasma, sí. Hablas de victoria. Ahora, no sé qué es la victoria para ti. O cuando hablamos de victoria, de éxito, ¿en qué estás pensando? Muchas veces pensamos en dinero, que es lo que de alguna manera pues la sociedad nos ha vendido, y eso es importante. O tal vez piensas en victoria profesional, también eso es súper importante. Pero cuando hablamos de victoria, como nosotros lo estamos abordando y como lo plantea de hecho nuestro mentor John Maxwell, es de una victoria integral. Estamos hablando de victoria a nivel personal, victoria a nivel profesional, victoria a nivel familiar, victoria a nivel de pareja, a nivel de tus hijos, a todo nivel, victoria en tus emociones, victoria en tus realizaciones, victoria espiritual. Entonces, realmente esa es la victoria de la que vamos a hablar, y eso no es sencillo, como dijo Yerli. Muchos queremos tener victoria, pero eso tiene un precio que pagar. Obviamente, pues no es que va a venir porque sí. Es necesario trabajar para lograr esa victoria, es necesario trabajar para ganar, pero quisiéramos compartirte por qué es importante la victoria. ¿Por qué es importante la victoria? Y vamos a compartirte unos puntos que seguro te van a ayudar. Jerry. Bueno, el primer punto es porque define tu mentalidad ante los problemas. Define tu mentalidad ante los problemas. Y estuve acordándome, Byron, cuando preparábamos esto, de lo que estamos haciendo con una empresa de multinivel. Ellos quieren vender más, ¿ok? Y nosotros comenzamos en un programa desde el ser. O sea, ¿quién eres? Tu propósito, evalúate. Les hablamos de mentalidad, de crecimiento, les hablamos de valores. Y en esta última clase estuvo potente, ¿no, Byron? Porque hablamos fuerte, incluso de inteligencia emocional. Y claro, al principio la gente se pregunta, a ver, yo vine aquí a aprender a vender y ¿para qué me hacen
¿Para qué me hacen mirar mi propósito? ¿Para qué me hacen mirar mis fortalezas, mis debilidades? Y cuando comienzas a trabajar desde el ser, las cosas cambian profundamente. Y entonces cuando hablamos de mentalidad y cuando hablamos de inteligencia emocional, les preguntamos cómo actúas a un no, porque cuando vendes te lanzan puertas que dicen no. ¿Y qué hago cuando me dicen no? ¿Qué me dice ese no? ¿Cómo actúo? Y les dimos herramientas de cómo actuar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en su mentalidad para que tengan una buena actitud ante los problemas. Y los líderes que practican la ley de la victoria hacen eso. Por eso es importante conocer esta ley, para que sepas cómo actuar cuando las cosas no salen como tú planificaste. En días anteriores, bueno, hoy me acompaña mi hijo que está por acá acompañándome sentadito, pero en días anteriores yo recuerdo que mi hijo lo dio todo en la cancha de fútbol, él juega fútbol. Y fue increíble, Byron, porque, o sea, cómo le metió ganas, se cayó, se ramelló la rodilla, pero se levantó y yo como mamá, típica mamá, ¿no? Asustada afuera, ay, la rodilla de mi hijo, nada, y él le metió fuerza y todo. A la final lo dio todo en la cancha y perdieron, ¿ok? ¿Por qué? El trabajo es de equipo y no digo que los demás no jugaron, pero bueno, esa vez les tocó perder. Entonces él estaba súper triste y yo comencé a hacerles preguntas. Mi amor, ¿qué hubieras podido hacer mejor? Y él me decía, mami, es que lo di todo. Tal vez algo pude haber hecho mejor, pero mami, puse todo, me decía él. Ah, ok. ¿Y pudiste meter algún gol? Sí, metí un gol. De hecho, metí 2 goles. Sí, yo te vi. Y me encantó cómo festejaste y cómo tus amigos te abrazaron y tal. Ah, ¿y qué más aprendiste hoy? Es que mami se cayó el tal y ya no quiso seguir jugando porque se golpeó muy duro. Ah, ok. Y así fui con las preguntas y a la final yo le decía, ok, mi amor, entonces este día, ¿perdiste o ganaste? Mami, perdí el fútbol, pero aprendí mucho, entonces también gané. Entonces, y piensa que puedes hacer mejor en el siguiente partido. Y es la actitud ante cuando las cosas no salen como uno planifica, ¿no? Claro, claro. Ahora, es interesante lo que tú compartes porque lo que tú decías es que define tu mentalidad ante los problemas, ¿no? Y claro, es importante también ser consciente por lo que tú compartes que Juli realmente al inicio pensó que perdió. Claro. Pero dentro ya tiene una mentalidad ganadora. Y muchas veces nosotros tenemos las herramientas, tenemos lo que se necesita, pero decidimos ver el panorama solamente como una victoria en cuanto al resultado de un partido en este caso. Y no la victoria en quién te estás convirtiendo a partir de eso. ¿Quién fuiste, quién eres y quién estás llegando a ser a partir de lo que tú vayas haciendo, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Porque la diferencia entre rendirse y ganar muchas veces no es el talento que tienes, sino la mentalidad con la que afrontas las situaciones, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Muy bien. ¿Y por qué también es importante la ley de la victoria? Porque revela el verdadero liderazgo ante situaciones difíciles. Mira, muchas personas todos quieren ganar, todos queremos ganar, definitivamente. Muchas personas quieren ser líderes y es bonito ser líder cuando las cosas van bien. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Te festejan, te reconocen, pero la vida no es así. En realidad la vida son problemas, los planes no funcionan, hay dificultades, hay situaciones, se presentan obstáculos y ahí es donde se revela realmente cómo va tu liderazgo. ¿Quién eres tú? Muchas personas ante las adversidades, ante los problemas, ante cualquier situación que no está saliendo como quisiéramos que salga, se rinden, ¿no? Se abandonan, se deprimen, botan la toalla y finalmente no continúan. Pero cuando estamos hablando de la ley de la victoria, estamos hablando también de el líder, cuando es un buen líder, va a buscar maneras de resolver, maneras de ganar, va a ser resiliente y va también a impulsar a su equipo, va a animar, va a motivar a su equipo para que ante estas situaciones que pues no nos gustan, que no son tan bonitas y que generan dificultades, de pronto la actitud de la gente se va para el piso, su estado de ánimo y todo eso, ¿cómo hacemos realmente para ganar? ¿Cómo damos la vuelta a esa situación que estamos viviendo y que obviamente no es placentera, que no nos gusta, pero que es necesario resolverlo?
Y eso a todo nivel. Siempre hemos hablado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a todo nivel. Es importante que nosotros hayamos trabajado en liderazgo, pero ante esas situaciones difíciles, nosotros tengamos la capacidad de caminar, no de rendirnos, sino de caminar, de definir maneras en las cuales nosotros podemos sobrellevar esas situaciones y finalmente ganar. ¿Cierto, es que sí, Byron, porque la victoria no se decide cuando todo es fácil y cuando todo sale bien. La victoria realmente se siente cuando las cosas no salen bien y yo logro igual salir adelante, salir con el equipo. Porque un líder siempre, cuando hay una pérdida, digamos, cuando las cosas no salen bien como planeabas y etcétera, un líder siempre le dice al equipo, tranquilos, vamos a encontrar la manera. Y es increíble porque un líder sabe que cuando pierdes aprendes mucho más que cuando ganas. Y ahí está la verdadera victoria, ¿verdad? Y entonces, el tercer punto, ¿por qué es importante conocer esta ley de la victoria? Es porque influye directamente en la cultura de quien te rodea. Y yo les hago una pregunta a la audiencia. ¿A quién no le gusta estar al lado de un ganador? ¿A quién no le gusta? Ahora, pensamos que estar al lado de un ganador es una persona que siempre gana, que todo le sale bien, pero un verdadero ganador, una verdadera persona que aplica la ley de la victoria es esa persona que busca la manera de levantar al equipo, incluso cuando las cosas no salen bien. Por eso cuando hablamos de cultura en las organizaciones, en la familia, en tu barrio, en tu comunidad, cuando hablamos de cultura es la forma de ser, lo que naturalmente le sale a esa organización, a ese grupo de personas. Entonces, cuando tú eres un ganador y cuando tú no te das por vencido cuando pierdes, estás inyectando a los demás la misma mentalidad. Por eso es importante como líder tener y aplicar esta ley de la victoria para que la cultura en sí del lugar donde te desarrollas también se desarrolle y también crezca, ¿no? Claro, y cuando estás hablando de cultura, es importantísimo cómo la actitud y la mentalidad del líder es capaz de influir en la construcción de la cultura del lugar donde se encuentra, porque el líder también, no es que el líder es un Superman, una Superwoman, que todo lo logra, que todo lo resuelve y que no puede equivocarse y que tiene que ser completamente triunfadora. Somos humanos, somos hombres, somos mujeres que definitivamente pues nos bajamos también, nos bajoneamos, y en ese momento cuando hay una cultura, lo que tú dices, ¿no? Cuando hay una cultura realmente de victoria, de resolver las situaciones, de animarnos cuando estamos mal, y cuando el líder se cae, pues la gente lo sostiene, ¿no? Por eso estamos hablando de cultura. Claro, por supuesto. Ajá. Oye, Bairito, me acordé de algo y es que está mi hijo acá, entonces me acuerdo de muchas cosas con mi hijo. Estuvimos en el Tena, yo soy de la provincia de Napo, de la Amazonía del Ecuador, para las personas que nos escuchan desde otros países. Entonces, como yo crecí allá en la Amazonía, a mí me encanta cruzarme los ríos y etcétera, y ahora mi hijo ya sabe nadar y también se cruza el río conmigo. Entonces, Juli, mi hijo nos ha escuchado decir, cuando él dice tengo miedo, nosotros la primera respuesta es normal tener miedo, nosotros también tenemos miedo a muchas cosas. Ahora, ¿lo quieres hacer con miedo? Porque lo puedes hacer con miedo. Si no quieres hacerlo, ya más adelante lo podrás hacer. Pero le animamos que aunque tenga miedo, se arriesgue a hacer las cosas. Entonces, fuimos al Tena. Mamá se cruza con Juli el río, mi esposo es quiteño, creció en la ciudad, entonces es un poco meticuloso con los ríos, aún le tiene miedo. Entonces estábamos al otro lado y Juli le dice al papá, papi, ven más acá porque yo me voy a cruzar el río y quiero que tú me recibas. Ay, Dios mío, yo dije, ¿qué le está pidiendo al papá? Y entonces Juli le dice, papá, ¿tienes miedo? Y el papá le dice, sí. Tenía que reconocer el miedo porque es que el miedo se le notaba y si tú dices no, es como que, yo como papá no puedo tener miedos, entonces él nunca me va a decir cuando tenga miedo. Entonces papá, humildemente mi esposo le dice, sí hijo, tengo miedo, no soy muy bueno en el río. Entonces Juli le dice, papi,
Pero está bien tener miedo, pero lo puedes hacer con miedo. No le quedó más al papá que venir por lo menos hasta medio río, hasta donde alcanzaba a pisar bien el suelo, y entonces esperó a su hijo ahí. Yo sé cuánto le costó a mi esposo hacer eso que hizo, pero es cuestión cultural. Si estás irradiando esa cultura, tú mismo tienes la fuerza de hacerlo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y sí, obviamente, mira que todo lo que vas compartiendo, todo lo que vamos compartiendo, obedece a situaciones cotidianas con las que podemos identificarnos y relacionarnos. Total. Y claro, lo que tú dices, ves personas que tienen miedo, otras que están más adaptadas a la cultura, al ambiente y todo, que no les cuesta. Ajá. Y entender justamente eso, que en una organización, por ejemplo, pues lo que a mí no me da miedo, a otro le puede dar miedo. Exacto. Y viceversa, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir justamente avanzando y justamente caminando en el tema, ¿no? Qué linda esa analogía que haces, Bairito, porque a veces pensamos que en lo que yo soy bueno todos tienen que ser buenos y me siento más porque el otro no puede. Es parte de la cultura también y es parte de identificar esta ley de la victoria como equipo, como cultura, como grupo, ¿no? Claro, y bueno, aquí nos meteríamos en otro tema, pero es el identificar las fortalezas y respetar y honrar las fortalezas de cada uno, que no todos tenemos las mismas, ¿no? Pero eso será tema de otro episodio. Pero otro de los elementos que es importante para la ley de la victoria es que determina la diferencia entre rendirte y trascender. De hecho, empezamos este podcast, este episodio, diciendo que hay dos tipos de personas: las que encuentran razones para rendirse, para decir, ya ves, yo te dije, no iba a funcionar, no iba a salir, yo sabía que no íbamos a lograr determinada cosa, y trascender a las dificultades, a los problemas, a lo que vaya pasando, hasta ganar lo que se defina como ganar, ¿no? Y esto es súper importante porque rendirse es tema de un momento, ¿no? Y muchas personas se rinden fácil, se rinden pronto. Obviamente, pues ese va a ser un patrón que va a manejar su vida en adelante y se rendirán en las áreas de su vida, ¿no? Personalmente, profesionalmente, a todo nivel abandonarán, se rendirán. Pero la trascendencia habla de pequeños pasos, porque muchas veces la gente puede pensar, o la gente piensa que la victoria es un momento. Cuando vemos un partido de fútbol o una competencia, a mí me gustan las artes marciales, el taekwondo, ¿no? O cuando ves una competencia de algo, tú ves, o las olimpiadas, cómo la gente triunfa y le ponen una medalla, ¿no? Y es interesante cómo la gente ve eso y dice, wow, esta persona, qué increíble, ganó, pero no ve todo lo que está adentro, todo lo que fue invisible. Tuvo que pagar el precio. Hubo un precio, y es un precio alto, ojo con eso. Yo me acuerdo de Mohamed Ali, bueno, en este tiempo, no sé si mucha gente lo recuerde, pero un tremendo boxeador de peso pesado, ¿no? Y a él le preguntaban, ¿cuántos abdominales haces tú? Yo vi un reportaje, y él decía algo que era súper interesante, decía, no sé, porque yo empiezo a contar solo cuando empieza a doler el abdomen. Entonces, mira el mensaje, ¿no? Wow. Y si no me equivoco, otro boxeador era George Foreman, si no me equivoco, él decía que tú no puedes engañarte, y tú no puedes engañar a la gente. Él decía, si tú no te entrenaste en la oscuridad de la madrugada, eso se va a ver cuando estés en el ring. Y eso es lo que pasa con la victoria realmente, ¿no es cierto? Ahí es donde la victoria va a ser pequeños pasos, día a día, momento a momento, levantarte de la cama todos los días a una determinada hora, ser disciplinado, caerte, levantarte, intentar otra vez, sufrir a veces, llorar, cosas como esas, aprender de cuando fallas. Eso es lo que te va dando la actitud, eso es lo que te va construyendo día a día, día a día, para que puedas llegar a la victoria, para que puedas ganar. Entonces, definitivamente, cuando nosotros estamos hablando de esto, hay una diferencia entre rendirse y generar algo que sea significativo y que te lleve a una trascendencia, porque eso además es un ejemplo para otras personas, ¿no es cierto? Esto es importante. Y yo me acuerdo, yo lo compartía justo con la empresa con la que estamos trabajando ahora, una de las empresas con la que estamos trabajando. Yo compartí algo que cuando yo estaba en el colegio, primer curso, ¿no?
yo recuerdo que yo no iba con dinero ni con nada de colación o de lunch al colegio, ¿no? No iba con nada de dinero, pero yo ya necesitaba ganar algo de dinero. Y la manera en que lo hice fue jugando básquet. Empecé a jugar básquet, me encantó el básquet. Y a la salida del colegio, 7 de la noche, puede ser, no, 6 de la tarde más o menos. Entonces, lo que yo hacía es jugar. Jugábamos con mi hermano y yo éramos un equipo. Tengo un hermano mayor, él no era tan bueno para el básquet, pero empezó a practicar. Y con dos compañeros míos que eran buenísimos para el básquet. Entonces apostábamos un sucre allí. Y yo no tenía dinero allí. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Básicamente, teníamos que ganar o ganar, porque no teníamos con qué pagar. Entonces, apostábamos siempre y jugábamos a muerte. A muerte, realmente, ¿no? Y era al último, íbamos al 20, no sé, y era 21, 20, y cada uno iba un punto, 2 puntos más, y nunca ganábamos. Eran 7:30 de la noche, y no terminábamos. Y ganábamos y cobrábamos el sucre. Mis compañeros sí tenían colación. Entonces nos pagaban. Pero cuando perdíamos, nosotros les decíamos, esto era trampa, ¿no? No está bien eso, pero nosotros les decíamos, no te vamos a pagar a menos que nos des la revancha, porque no teníamos de dónde. Entonces resulta que jugábamos nuevamente otro partido y nos sacábamos el aire. O sea, eran partidos a muerte y ahí quedamos tablas, nos íbamos sin plata a la casa, pero nos íbamos sin deuda también. Esas victorias pequeñas todos los días, jugar hasta donde, a dar lo máximo, realmente me hizo una persona luchadora, ya más luego, y alentadora también, y de los problemas cuando se presentaban, no importa, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a hacer todo lo que podamos y vamos a dar lo mejor. Realmente fue una escuela espectacular, ¿no? Pero eso es lo que no nos rendíamos, más bien buscábamos un poco la trascendencia, ¿no? Así es, Byron, porque no estamos hablando de esa victoria de los 5 minutos de fama, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las pequeñas victorias que hace que logres esas grandes metas que tú tienes, y también de las pérdidas que hacen que nos sintamos victoriosos por lo que aprendimos, por haberlo intentado, por haberlo hecho. Claro, y mira que hay muchas personas que son tan esforzadas, personas que salen a trabajar madrugados, se levantan 4 de la mañana, las mamás, a hacer el desayuno a los hijos o de la familia, se levantan temprano, están pendientes del lunch, están pendientes de un montón de cosas, ¿no? Y obviamente, pues, definitivamente esto es un tema que vale la pena honrar, ¿no? El esfuerzo, el trabajo y todo eso. Muy bien, bueno, y entonces en este momento vamos a ir a una pausa y te vamos a hablar luego de cómo aplicar la ley de la victoria en tu vida. Regresamos. Me encanta la palabra transformación porque simboliza un cambio profundo desde el interior. Hace un tiempo pude compartir un programa de liderazgo significativo para un grupo de 70 personas de una institución. Luego de un tiempo fui a una feria y allí estaba una de las participantes con un stand hermoso de artesanías pintadas a mano. Esta mujer dulce que tenía inseguridades y temores al inicio del programa, ahora era una mujer confiada, segura, feliz. Estoy viviendo mi propósito, Byron, me dijo. Y claramente lo hacía. Tenía su marca, su logo, Liz Art, y alrededor, hecho con amor, hecho con amor, hecho con amor, hecho con amor. Qué poderoso es para las organizaciones y las personas descubrir su propósito y desarrollar su liderazgo para transitar un camino de trascendencia y significado. Así es que te invito a que lo hagas. Y si no sabes cómo hacerlo, tienes dudas, solamente búscanos. Llámanos, estamos para ti. Cuando trabajamos en las organizaciones, la gamificación y la lúdica nos ayudan a tener un engagement poderosísimo y a crear ambientes de levedad profunda donde la gente no solo se divierte, también reflexiona. Hoy te traigo un material súper poderoso, el juego de liderazgo, creado bajo las enseñanzas de mi mentor John C. Maxwell. Esta herramienta, utilizada como dinámica grupal en un juego de mesa, permite que la gente diga cosas y tope tópicos que normalmente no lo harían. El juego de liderazgo
te ayudan a tener una conciencia real de cómo está el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y cómo está la cohesión en tus equipos de trabajo. Si quieres saber más sobre esta herramienta, búscanos. Haremos que tu gente se divierta, reflexione y tú te quedes con información que seguramente no la tenías. Y ya estamos de regreso y claro, seguramente tú te estás preguntando qué inspiración todo lo que hablan, ¿no? Pero esto va más allá. Esto va más allá porque no es solo inspiración, la idea es la aplicación. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ley de la victoria en la vida diaria? Y saben, Byron, yo me he dado cuenta que los seres humanos en la familia, en las organizaciones, en las comunidades, siempre quieren como lograr cosas grandísimas para sentirse victoriosos. No sé si voy a utilizar bien este término, pero es como si la sociedad o nosotros mismos como generación hemos creado una cultura de exiticismo, o sea que todo el rato quieres éxito, y yo estoy viendo que a los jóvenes les está pasando eso, o sea, si te equivocas parece que se cae el mundo, pero y todo el mundo les critica y les dice, ay, es que son de cristal, ahora no pueden, no saben cómo actuar a la frustración y etcétera. Pero Byron, yo estoy viendo que tenemos equivocado esto de la victoria, porque yo veo que es nuestra generación la que está exigiendo a nuestros jóvenes a que todo el tiempo tienen que ganar y sin embargo solo les disparamos. Entonces yo me puse a reflexionar ahora y te queremos decir cómo aplicar en la familia, en la organización y en los entornos donde tú te desarrolles, cómo aplicamos esta ley de la victoria. Claro, y yo creo que desde siempre ha habido este tema de querer ganar, ¿no? El tema O de sea, la victoria. es normal. Claro. Claro, ahora el tema es cómo lo hemos hecho últimamente cuando, Sí. bueno, yo digo, escuchaba la otra vez, decía alguien, mira, antes habían solamente 3 medallas, decía, ¿no? Esta persona, habían 3 medallas, había la de oro, la de plata, la de bronce, punto final. Ahora todo el mundo tiene medalla, ¿no? Y eso es una reflexión súper interesante, ¿no? Es que tenemos que motivarles, es que todos hicieron el esfuerzo, etcétera, etcétera. Y eso hace que justamente tú, esta persona decía, eso hace que tú estés muy pendiente de que te van a dar medalla, sí o sí. O sea, sabes que va a haber medalla, aunque seas el último. ¿No? Bueno, esto lo podríamos discutir. Sin embargo, es importante entender algunos pasos para poder aplicar la ley de la victoria. Y el primero es, ¿qué es victoria para ti? O sea, ¿qué es ganar en tu vida? A buenas cuentas. Porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo para la victoria de otros, de nuestros padres, por ejemplo. Los padres somos muy generosos con nuestros hijos, esperando que les vaya súper bien. Podemos esperar que sigan una carrera que nosotros creemos, por ejemplo, que va a asegurarle de alguna manera encima la parte económica, ¿no? O sea, tienes que seguir medicina, tienes que seguir ingeniería de sistemas o las cosas nuevas y un montón de cosas. Y entonces puede ser que nosotros mismos estemos viviendo la victoria de nuestros padres, porque los padres se proyectan en los hijos y metemos, ¿no es cierto?, muchas ideas respecto de lo que es bueno para ellos, lo que va a ser bueno para ellos, de lo que va a ser provechoso. Sí está bien en muchas cosas, en valores y cosas como esas, pero tú debes identificar qué es para ti ganar en la vida. ¿Qué es ganar en la vida? No comprar las historias de otras personas, de terceros, respecto de qué es el éxito. Porque si éxito nos venden y qué es ganar es tener mucho dinero, ¿no es cierto? Y eso está a todo nivel. O sea, todo lo que se vende y se comercializa al momento es para que ganes mucho dinero. Está bien, el dinero es bueno. Y hay personas que eventualmente su ganar va a ser eso y quieren eso, claro que sí. Pero tal vez ganar pueda ser tener paz, tener tranquilidad,
tener una familia, tener una pareja con quien te comprendas, tener una pareja con quien compartas, con quien camines juntos, tener una pareja con quien generes proyectos de vida y camines de la mano, o tener una familia donde haya mucho amor, donde haya mucho reconocimiento, mucho apoyo, donde se les enseñe el servicio, por ejemplo, ¿no? O servir a otros. Puede ser que mi ganar sea, yo me siento muy realizado a través de servir, a través de ayudar a las personas, a través de hacer empresas, ¿no? Entonces es importante el tema de saber qué es la victoria, qué es ganar para ti en tu vida. Yo me acuerdo que mi papá decía, a mi hermano y a mí nos decía, bueno, en la familia éramos inicialmente 3 hermanos y luego vino una hermana al bastante tiempo, pero mi papá decía, ustedes tienen que ser empresarios. No, ustedes tienen que ser empresarios. Y era espectacular porque mi papá trabajaba como empleado en una empresa textil, veía al dueño de la empresa y veía que le iba bien. Entonces, obviamente, el anhelo de mi papá era que nosotros fuéramos empresarios. Era interesante, ¿no? Entonces, yo compré esa idea. Yo compré que no era mi idea en realidad, ¿no? Mi papá, por bien hacer, decía, deben ser empresarios. Y luego, pues, obviamente, nosotros decíamos, bueno, sí, tenemos que ser empresarios, pero no me había puesto a pensar, ¿por qué debería ser empresario? Eso es lo que yo quiero realmente, ¿no? Y entonces, en mi mente solamente estaba eso. Voy a ser empresario, voy a tener una empresa y hasta allí. Pero el momento en que me puse a ver si realmente quería ser, pues yo iba asentando eso y decía, sí, esto es importante. Ahora había un mensaje también, ¿no? Que yo lo tenía de muchas personas, incluido mi papá. Decía, los empresarios se aprovechan de los empleados, se compran el auto del año y se comen las utilidades de los empleados y a los empleados no les llega nunca. Entonces, mi papá quería que sea empresario, pero inconscientemente también decía, ser empresario es malo. Y yo encontraba ahí un choque, ¿no es cierto? Es un choque. Y yo me saboteaba muchas veces. Una creencia limitante. Una creencia limitante, claro, por supuesto. Y era una creencia limitante con la que obviamente he tenido que trabajar, he trabajado. Y hoy obviamente tenemos nuestra empresa que ayuda, que sirve. Hoy eres empresario, ¿ves? Correcto. Lo decretó tu papá. Sí, lo decretó, pero es importante que seas consciente si ese ganar es tuyo o ese ganar es de alguien más. Pero es importante, repito, la primera parte, ¿por qué? Porque tienes que identificar qué significa ganar en tu vida, en cada área de tu vida, para que empieces a caminar hacia eso, hacia esa victoria. Sí, Byron, porque cuando tú defines qué significa ganar, estás definiendo un direccionamiento de lo que vas a hacer. En mis equipos de trabajo, a mí me encantaba siempre sentar a mi equipo y decir, ok, vamos a lanzarnos a hacer esto. Y yo preguntaba, ¿qué es lo peor que podría pasar? Yo preguntaba eso, y no por ser negativa. Entonces les preguntaba eso y decía, no, lo peor es que pase eso. ¿Y qué vamos a hacer si pasa eso? No, que podemos hacer esto, podemos hacer esto. Ok, listo. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer si todo sale bien? Y entonces la gente terminaba con eso, no, es que va a salir bien. Ok, vamos a salir. Pero ¿qué pasaba? Si perdíamos, igual aprendíamos porque ya habíamos analizado qué hacer si perdíamos. Entonces es súper chévere esto de definir qué es ganar para ti. Entonces, si esto sale bien, vamos a ganar. Pero si esto sale mal, ¿cómo vamos a ganar? Entonces el equipo se siente obviamente que puede hacerlo mejor, que puede redefinir las cosas, pero a la final no se me apachurra el equipo, le levantamos al equipo, ¿ok? Y la segunda manera de vivir esta ley de la victoria es que te comprometas más con el proceso que con el resultado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es tan importante lo que logras como en quién te tienes que convertir para lograrlo. Y por eso está bien festejar cuando ganas algo, cuando logras algo, cuando tienes un logro espectacular, pero nuevamente con los equipos es bueno también ganamos, festejamos, gritamos y etcétera, y luego es bueno sentarse un rato, estar en silencio y reflexionar en quién nos convertimos para poder lograr esta ganancia, porque si realmente hubo un crecimiento, si realmente hubo el pagar el precio y aprendimos algo, eso nos va a permitir
lograr más victorias y nos va a permitir levantarnos cuando las cosas nos salgan como deben salir. Entonces, un líder siempre se va a preocupar del proceso. Y entonces, en lo personal, ¿qué significa preocuparte del proceso? Es crear hábitos, por ejemplo, es crear hábitos saludables. Nosotros hemos dado muchos ejemplos de cómo crear hábitos. ¿Quieres ser ordenado? Comienza tendiendo tu cama todos los días, y luego vas a querer que tu habitación esté más ordenada y vas a ir dando pasos, ¿no es cierto? En lo familiar, por ejemplo, ¿cómo tú puedes cuidar el proceso como el líder que eres en tu familia? Ser intencional en los tiempos de calidad. Y tú me vas a decir, es que no, yo tengo que trabajar, llego y mis hijos están dormidos. Te prometo que si eres intencional, vas a poder tener tiempo para tus hijos. Pues levántate más temprano, desayuna con ellos, mira cómo haces en el trabajo para salir antes y disfrutar con tu hijo cuarto de hora, media hora, pero que sienta tu presencia, que sienta que estás ahí y que eres intencional en darle un tiempo de calidad. Entonces estás preocupándote del proceso, no solo del resultado, porque muchas veces, nuevamente, criticamos a los niños, a las generaciones de ahora, y los disparamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué estoy haciendo yo para que estas nuevas generaciones sientan que son acogidos, sientan pertenencia, sientan los valores que tú estás viviendo, sientas el tiempo de calidad que les estás dando? Y en lo profesional, cuando te preocupas de los procesos, ahí lo que haces es, obviamente, definir procesos, tener disciplina para cumplir eso que dijiste que vas a hacer, y tú como líder propones y abres posibilidades para que haya una mejora continua para todos. Y así puedes vivir esta ley de la victoria, porque le estás dando mucha importancia al proceso. Los líderes que ganan no solo esperan resultados, construyen procesos súper consistentes para que todos se sientan ganadores y sepan qué hacer a lo largo del camino. Sí, Yerly. Y otro aspecto importante para aplicar la ley de la victoria es que te ayuda a adaptarte cuando el plan falla. Tú tienes que aprender a adaptarte cuando el plan falla. Muchas veces, nosotros no queremos fracasar. El ser humano no quiere fracasar, realmente. Y es normal. Sí, es normal. Sí, es normal. Definitivamente, claro que sí. Pero también, ¿qué pasa cuando fracasas? O sea, es normal que tú no quieras fracasar, pero el tema es cómo tú lo tomas cuando has fracasado de alguna manera. Y por eso decimos que para poder aplicar y desarrollar la ley de la victoria, debemos aprender a adaptarnos cuando el plan falla. Y algo que es súper importante, de hecho, algo que he aprendido, he tenido que aprender y ahora me siento súper cómodo con eso, es algo que me pasó con una de nuestras mentoras del Maswell en un momento. Decía, teníamos un momento de preguntas y respuestas y un compañero preguntó, era de ventas el tema. Entonces decía, ¿sabes qué? Yo tengo temor de algo, y bueno, le dio su retroalimentación. Como él se animó, entonces yo también quise ser vulnerable. Le dije, mira, Úrsula, se llama Úrsula, entonces le dije, a mí me pasa algo que yo tengo definidos unos productos que son interesantes, ¿no? De crecimiento personal y todo, pero a ratos tengo temor de que no funcione, tengo temor de que no les guste y un montón de cosas, esos temores y conversaciones limitantes que tenemos, ¿no? Y ella se rió, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Te digo una cosa, Byron, dijo, yo le decía, tengo miedo de fallar. Y ella se rió y me dijo, te digo una cosa, Byron, ¿sabes qué? Vas a fallar, me dijo. No, pero... Prepárate que vas a fallar, ¿no? Claro, pero la primera respuesta es, voy a fallar, ¿no? Pero luego se rió por algo que era súper interesante. Decía, lo que pasa es que cuando tú intentas algo nuevo por primera vez, nunca te va a salir bien. Y esa es una excelente reflexión, porque yo quiero que pienses tú que de algo que hiciste la primera vez, ¿no es cierto? De algo que hiciste por primera vez te salió bien, como querías. Si salió bien, perfecto, como querías, tal vez fue casualidad, ¿no es cierto? Fue suerte, éxito, lo que sea. Pero generalmente no, algo no funcionó, algo no falló y por eso es que estás, pero falló esto, hubiera hecho esto diferente, tan. Y entonces, cuando yo abracé el tema de que cualquier cosa que empiece a hacer por primera vez va a fallar, fue liberador.
Absolutamente liberador. ¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros lanzamos un producto, Yerly, lanzamos un servicio, lo que sea, por primera vez, ¿no es cierto? Estamos lanzándonos y eso es súper importante, lanzarse, y debemos tener esa mentalidad de que algo puede fallar sin problema y no va a estar mal. Y algo que dice John Maxwell que me parece espectacular también, que te lo compartimos y nosotros lo aplicamos, es intenta, falla, analiza y vuelve a intentar. Primera vuelta, vuelves a intentar, ahora nuevamente intenta, fracasa o falla, analiza, evalúa y vuelve a intentar. Y dale, y dale, y dale, hasta que llega un momento en que puedes decir que realmente esto está funcionando como tú querías y mejor todavía. Pero, repetimos, siempre que intentes algo por primera vez, va a fallar, algo va a fallar. Así es que aprende a adaptarte cuando lo que tú planeaste falló. Claro, evalúa, aprende, ajusta y vuelve a intentarlo. Y recuerdas, Byron, creo que ya lo bailamos incluso la vez pasada, que el éxito es hacer cosas extremadamente bien hechas y de manera constante, y aunque falles, porque el líder que quiere vivir la ley de la victoria sabe eso. Y bueno, la cuarta forma de cómo vivir esta ley de la victoria es rodéate de personas que también quieren ganar. Porque tú eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas. Escucha esto, tú eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas. ¿Con quién te estás relacionando ahora? Dime con quién te estás relacionando ahora, qué resultados estás logrando. Y entonces analiza, ¿cuál es mi entorno? ¿Quién me está empujando para arriba o quién me está empujando para abajo? Tienes que analizar esto, porque la victoria rara vez se logra con esfuerzo solitario. La victoria con un equipo realmente es una victoria. Es increíble cuando tú tienes una victoria y estás ahí con el equipo, y sentir la fuerza de equipo es maravilloso, ¿no? Inclusive cuando fallas, si han trabajado en equipo, si lo han dado todo, si el equipo se ha sentido unido, es increíble. Aunque hayas fallado, te sientes victorioso y dices, wow, pero ganamos esto, somos un mejor equipo, ¿cierto? Claro que sí, Yerly. Y el quinto punto es: decide no rendirte, decide que rendirte no es una opción. Rendirte no es una opción, ¿no? Y esta parte es súper importante. Yokoi Kenji, de hecho, él habla de que la constancia vence al talento, ¿no? Porque hay muchas personas talentosas que definitivamente hay muchas personas talentosas que sí van a lograr resultados y que en su momento pues obviamente están avanzando, pero lo abandonan en un determinado momento. Entonces es importante que tú decidas no rendirte, que avances y que seas constante, ¿no? Hay personas talentosas que triunfan una vez y ese talento lo botaron. Entonces acuérdate, otro elemento para poder aplicar la ley de la victoria es: decide que rendirse no es una opción. Así es, y cuando, Byron, pero aquí yo quiero traer algo porque, bueno, quiero contarles que estoy escribiendo un libro, mi primer libro, estoy súper emocionada por eso, y ahora que tú mencionas esto, que lo quiero decir tal cual, Byron, repítelo por favor, ¿cuál es este punto? Decide que rendirse no es una opción. Wow, yo recuerdo cuando intentaba ser madre biológica, yo no me quería rendir y no me quería rendir y no me quería rendir, ¿no? Porque aprendí eso en la vida. Pero yo quiero traer también algo, Byron, porque llegó un momento en que tuve que rendirme. Y yo al inicio me sentí perdedora porque había intentado 7 años embarazarme, y mi esposo me decía, ya mi amor, ya basta. Esto no resultó, aceptémoslo. Y yo quería seguir intentando, pero no sabía cuándo parar. Entonces, hicimos una promesa y dijimos, este va a ser el último intento de embarazo. Y lo prometimos. Y no resultó. Y ese día yo me sentí perdedora. ¿Ves? Entonces hay una cosa es, hay que encontrar ese equilibrio entre obsesionarte con algo y saber cuándo tienes que parar también.
y está bien no rendirse, pero hay una cosa, yo no me sentí perdedora cuando entendí que seguir intentando ya iba a ir contra mi salud y que hay un momento en que tienes que hacer un pare, ¿no es cierto? Que tienes que hacer un pare por amor, por una causa mayor, por la salud del matrimonio con mi esposo incluso. Y mira, ok, yo me sentí perdedora, pero después regresé a ver todo el esfuerzo que habíamos hecho y sentí que no habíamos perdido, sentí que nos habíamos unido como familia, sentí que, ok, no logré ser madre biológica y miren el regalo que me trajo al mundo, que hoy soy madre adoptiva, pero a veces no entendemos la victoria detrás de la derrota. Claro, yo creo que tiene que ver mucho también con la sabiduría, porque, o sea, yo creo que cuando llega un momento y eres necio de alguna manera y sigues intentando, creo que parte del liderazgo es tener esa sabiduría, esa sabiduría para saber en qué momento es necesario rendirte. Pero finalmente yo no sé si ustedes se rindieron, sino que buscaron y encontraron otro camino. Que es el tema, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú tienes un plan y no funciona, pues, ¿qué es lo que haces? Finalmente buscas otro plan, que es lo que decíamos, ¿no? El plan, y es una de las cosas que nosotros siempre estamos compartiendo. O sea, no es que un plan te va a funcionar y lo que importa de alguna manera va a ser el objetivo. Va a ser el objetivo. Tú querías ser madre y ahora es madre, pero no fue de la manera en la que ustedes lo pensaron en su momento. ¿No es cierto? Y aquí hay una mano divina también y hay un propósito divino en nuestra fe. En nuestra fe, así es. Hay un propósito divino. Y finalmente tú lograste el objetivo, ¿no es cierto? Entonces... Sí, de una forma maravillosa. Que tal vez, no quiero decir, no sabemos, porque finalmente no pudiste ser madre biológica, pero todo lo que aprendiste, todo lo que creciste, ¿en quién te convertiste? Porque nosotros decimos, no pienses que quieres lograr, sino en quién quieres convertirte para algo, ¿no? Así es. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, sí. Y solo quiero dejar 3 reflexiones y estas preguntas para nuestra audiencia. ¿Qué significa realmente ganar en tu vida? Porque, ojo, el éxito no es lo mismo para todas las personas. Para unos es tener una familia sólida, para otros es lograr comprarte tu casa, para otros es poder viajar todos los años con la familia, y está bien lo que tú creas que es el éxito, pero define qué es ganar para ti. La segunda reflexión que te dejo es en qué área te has sentido tentado a rendirte para no lograr tus sueños. ¿Cuál es esa área en los que has dicho, ay, ya me doy por vencido? Analízalo y mira en qué te estás dando por vencido. Y lo tercero es qué pequeño paso puedes dar ahora para vivir la ley de la victoria, aunque te sientas tentado a rendirte. ¿Cuál es ese pequeño paso en ese lugar, en eso que te quieres rendir, que puedes hacer hoy después de conocer la ley de la victoria? Así es, y como siempre, cada episodio está acompañado de una hoja de acción. Te invitamos a que descargues la hoja de acción y que te comprometas con tu crecimiento. En realidad, esto lo hacemos para ti, obviamente para nosotros, estamos en proceso de crecimiento todo el tiempo, pero que tú puedas bajar esa hoja de acción, mirar lo que ahí te planteamos, luego ejecutar lo que te estamos pidiendo que hagas y vas a ver cómo vas creciendo poco a poco. Lo hacemos con mucho cariño, te invitamos a seguirnos a través de este canal, ¿no es cierto? A través del canal de Ki Transformación, a activar la campanita, a invitar a personas que tú consideras que esto que estamos compartiendo les puede servir, les puede ayudar. Así es nuestro aporte a la sociedad, porque en nuestro viaje por las organizaciones, el trabajo con familias, el trabajo con jóvenes, nos hemos dado cuenta que hace falta un liderazgo que trascienda, un liderazgo de valores y un liderazgo que quiera servir a los demás. No te pierdas nuestro próximo episodio, que se va a llamar El Impulso lo cambia todo. Te vamos a enseñar cómo lograr ese impulso que lo cambia absolutamente todo. Fue un gusto estar con ustedes este día y les recordamos, esto fue Liderazgo en Acción. El podcast de Ki Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo.